Las luces de Madrid brillaban como estrellas caídas sobre el rooftop del Hotel Ópera, donde Nerea Valcárcel ajustaba meticulosamente la posición de cada copa en la barra. Sus dedos, delgados y precisos, se movían con la gracia de una bailarina, mientras el aroma de su perfume Flor de Naranjo de Álvarez Gómez se mezclaba con el aire fresco de la noche madrileña. «Perfección», susurró para sí misma, mordiendo suavemente su labio inferior mientras observaba la última copa alineada. Su ritual nocturno, una pequeña victoria en un mundo que raramente le había permitido controlar algo. La palabra «resistir», tatuada en su muñeca, parecía brillar bajo las luces tenues del bar, un recordatorio constante de promesas hechas en noches más oscuras. El ruido de la ciudad flotaba como una melodía distante mientras los primeros clientes comenzaban a llenar el espacio. Nerea se movía entre las mesas con la gracia de una sombra, sus pantalones de sastre negro y su camisa de lino blanco fundiéndose con la elegancia del lugar. Su cabello castaño oscuro, recogido descuidadamente, dejaba escapar algunos mechones rebeldes que enmarcaban su rostro. «¿Lo de siempre, señor Martínez?», preguntó a un cliente habitual, manteniendo su voz en ese tono profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. Era su armadura, junto con la sonrisa medida que nunca revelaba demasiado. Fue entonces cuando lo vio. Saúl Herreros entró en el rooftop como si el lugar le perteneciera, aunque nunca antes lo había visto allí. Su presencia comandaba atención sin pedirla. Su traje gris marengo hecho a medida se ajustaba perfectamente a su figura alta. El aroma sutil de Terre d'Hermès precedía sus pasos mientras se dirigía directamente a la barra. Sus ojos se encontraron por un instante, gris verdoso contra miel, un momento que pareció congelar el tiempo. «Sorpréndeme», dijo él, sentándose en la barra. Su voz era profunda, con un matiz de autoridad suavizado por algo que podría ser curiosidad. Nerea sintió un cosquilleo en la nuca, una advertencia instintiva que solía ignorar. Sus manos se movieron automáticamente, creando una mezcla que ni siquiera había planeado. Vermut rojo premium, bitter de naranja artesanal, un toque de jerez añejo y una rodaja de naranja sanguina. El cóctel tomó forma como si tuviera vida propia. «Interesante elección», comentó él, observando cada uno de sus movimientos con una intensidad que debería haberla incomodado. En cambio, se encontró disfrutando de la atención. «Es una creación original», respondió ella, manteniendo su tono profesional. «Lo llamo Secretos de Madrid». Saúl tomó un sorbo, y algo cambió en su expresión. Una grieta en la máscara de control perfecto que parecía llevar. «Extraordinario», murmuró más para sí mismo que para ella. «Una noche», dijo él repentinamente, sus ojos fijos en los de ella, sin nombres, sin futuro, solo una noche. Nerea sintió que su corazón se saltaba un latido. Era el tipo de propuesta que había aprendido a rechazar automáticamente, el tipo de momento que había jurado evitar, pero algo en la forma en que él la miraba, como si pudiera ver a través de todas sus capas cuidadosamente construidas, la hizo hacer algo inesperado. Se rió. No una risa forzada o profesional, sino una genuina, que surgió desde algún lugar que creía haber cerrado hace mucho tiempo. La sorpresa en el rostro de Saúl fue inmediata, como si hubiera olvidado que alguien podría reírse de él. «¿Por qué no?», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. Una noche. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esa única noche cambiaría todo, que las promesas de sin futuro se convertirían en el principio de algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Madrid brillaba afuera, testigo silencioso de un encuentro que desafiaría todas las reglas que ambos se habían impuesto a sí mismos. Y mientras la noche apenas comenzaba, el destino ya había puesto en marcha su intrincado plan. La madrugada madrileña se deslizaba como seda sobre la ciudad cuando Nerea cerró la puerta de su apartamento en Lavapiés. Sus dedos temblaban ligeramente mientras dejaba caer las llaves en el pequeño cuenco de cerámica junto a la entrada. El eco de la noche anterior resonaba en su mente como una melodía persistente que se negaba a desvanecerse. «¿Te has vuelto completamente loca?». La voz de Julia, su mejor amiga, surgió desde el sofá, sobresaltándola. «Son las 6 de la mañana, Nerea». «¿Las 6?» Nerea encendió la lámpara de pie, revelando a Julia acurrucada en el sofá, envuelta en su manta favorita.
El aroma de La Vie est belle flotaba en el aire, mezclándose con el café recién hecho. ¿Has estado esperando toda la noche?, preguntó Nerea, dejándose caer junto a su amiga. Por supuesto que sí. Desapareces después de tu turno con un desconocido. Julia se enderezó, sus ojos oscuros estudiando cada detalle del rostro de Nerea. Y no cualquier desconocido, Saúl Herreros, el magnate de la inteligencia artificial. ¿En qué estabas pensando? Nerea se tensó al escuchar su nombre completo. ¿Cómo? Por favor, trabajo en medios. Su cara aparece en todas las revistas de negocios. Julia sirvió 2 tazas de café. Ahora, cuéntamelo todo. Pero Nerea no podía. ¿Cómo explicar la conexión instantánea, las conversaciones susurradas en rincones oscuros de Madrid, las caminatas por calles empedradas mientras el amanecer amenazaba con romper su burbuja, el modo en que Saúl la miraba, como si pudiera ver cada cicatriz que escondía? Fue solo una noche, murmuró más para convencerse a sí misma que a Julia. Cariño, nada es solo una noche cuando tienes esa mirada. Julia le tendió la taza de café. Te conozco desde hace años. Nunca te había visto así. El teléfono de Nerea vibró. Un mensaje de un número desconocido. Esta noche. Mismo lugar. Por favor. No puedo, susurró Nerea, bloqueando el teléfono. Sabes que no puedo. Julia se inclinó hacia adelante, su expresión seria. ¿Es por Clara? ¿O por lo que pasó hace 3 años? El nombre de su hermana cayó como una piedra en el estómago de Nerea. Clara, su hermana menor, cuya protección le había costado tanto. El expediente judicial sellado, las noches en la comisaría, los sacrificios que nadie, especialmente alguien como Saúl Herreros, podría entender. Es por todo, respondió finalmente. Personas como él viven en un mundo diferente, un mundo donde los errores se pueden borrar con dinero y conexiones. Mi mundo no funciona así. ¿Y si te equivocas? Julia se levantó, moviéndose hacia la pequeña terraza donde solían compartir sus secretos. ¿Y si por una vez el universo te está dando algo bueno? El sol comenzaba a asomarse sobre los tejados de Madrid, dorando las tejas y pintando el cielo de promesas. Nerea siguió a su amiga hasta la terraza, donde el aire fresco de la mañana llevaba el aroma de pan recién horneado desde la panadería de la esquina. Había algo en sus ojos, admitió finalmente Nerea, algo roto, como si todos sus logros, todo su dinero, no pudieran llenar un vacío que lleva dentro. Así que viste a través de su fachada, igual que él vio a través de la tuya. Julia sonrió suavemente. Quizás eso signifique algo, pero antes de que Nerea pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Saúl. Era un número que no había visto en 3 años. Un número que pertenecía a su pasado, a las sombras que tanto se había esforzado por dejar atrás. El mensaje era simple. La necesito. Clara está en problemas. El mundo de Nerea se detuvo. Todo lo demás, la noche mágica, Saúl, las posibilidades, se desvaneció ante esas 4 palabras. Su mano instintivamente tocó el tatuaje en su muñeca. Resistir. Julia, notando el cambio en su amiga, se acercó. ¿Qué pasa? El pasado, respondió Nerea, su voz apenas un susurro. Nunca nos deja ir realmente, ¿verdad? El sol ya estaba completamente sobre Madrid, pero para Nerea, las sombras apenas comenzaban a alargarse. Una noche perfecta se convertía en el preludio de una tormenta que llevaba años gestándose. Y en algún lugar de la ciudad, Saúl Herreros esperaba una respuesta que nunca llegaría. El despacho de Saúl Herreros en el distrito financiero de Madrid era un monumento al control y la precisión. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, mientras él permanecía inmóvil frente a su ordenador, los dedos tamborileando rítmicamente sobre el escritorio de roble. La pantalla mostraba el mismo mensaje que llevaba mirando durante la última hora. Usuario no encontrado. 3 días, 72 horas desde aquella noche, y Nerea Valcárcel se había convertido en un fantasma. Ni redes sociales, ni registros digitales recientes. Nada que pudiera rastrear con toda la tecnología a su disposición. Señor Herreros, la voz de su asistente interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. El señor Romero de la Junta Directiva insiste en verlo. Saúl se pasó una mano por el cabello, desordenándolo ligeramente. Hazlo pasar. Héctor Romero entró con la confianza de quien lleva años navegando los pasillos del poder corporativo.
¿Has visto las noticias?, preguntó sin preámbulos, deslizando una tablet sobre el escritorio. El titular brillaba amenazador: irregularidades en el nuevo sistema de IA de Herreros Tech. ¿Vigilancia masiva encubierta? Rumores sin fundamento, respondió Saúl, aunque un músculo en su mandíbula se tensó visiblemente. ¿Lo son? Héctor se inclinó hacia adelante. Porque tengo fuentes que sugieren que alguien está filtrando información interna, información sobre el proyecto Argos. El nombre del proyecto secreto de la compañía cayó como una bomba en la habitación. Saúl finalmente apartó la mirada de su ordenador, enfrentando a su ex socio. ¿Qué quieres, Héctor? Lo que siempre he querido. Control mayoritario de la Junta. Héctor sonrió. Antes de que todo esto explote en nuestras caras. Mientras tanto, en un café discreto del barrio de Malasaña, Nerea se encontraba con un fantasma de su pasado. Manuel Soto, el detective privado que la había ayudado 3 años atrás, parecía más viejo y cansado. Clara está investigando algo grande, explicó Manuel en voz baja. Algo relacionado con inteligencia artificial y violaciones de privacidad. Me contactó hace una semana, pero ayer desapareció. Nerea apretó su taza de café hasta que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Por qué no vino directamente a mí? Porque lo que descubrió te involucra también a ti. Manuel deslizó un sobre manila sobre la mesa. El caso por el que fuiste detenida hace 3 años no fue coincidencia. Con manos temblorosas, Nerea abrió el sobre. Dentro había documentos, capturas de pantalla y un nombre que hizo que su sangre se helara. Herreros Tech. No, susurró. No puede ser. Tu hermana descubrió que fuiste un objetivo. Manuel se inclinó más cerca. Alguien quería asegurarse de que tuvieras un historial, algo que te hiciera vulnerable. Y ahora está desaparecida. El mundo pareció detenerse. Las coincidencias comenzaron a alinearse como piezas de un rompecabezas macabro. La aparición de Saúl en el bar, la noche perfecta, el interés repentino, todo había sido calculado. Su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Saúl. Necesito verte. Es importante. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Manuel, observando cómo el color abandonaba el rostro de Nerea. Se tocó el tatuaje en su muñeca, un gesto que se había convertido en reflejo cuando necesitaba fuerza. Lo que siempre he hecho, proteger a Clara. Nerea. Manuel la detuvo antes de que se levantara. Ten cuidado, esto es más grande que hace 3 años. Mucho más grande. Al salir del café, la ciudad parecía diferente, más oscura, más amenazante. Cada cámara de seguridad, cada teléfono móvil, cada pantalla digital se sentía como un ojo observándola. La tecnología que Saúl había ayudado a crear se había convertido en una red invisible que lo controlaba todo. En su bolso, el sobre con los documentos pesaba como plomo. En su mente, la imagen de Saúl se transformaba de posible amor a potencial enemigo. Y en algún lugar de Madrid, su hermana Clara la necesitaba. La noche comenzaba a caer sobre la ciudad cuando Nerea tomó su decisión. Sacó su teléfono y respondió el mensaje de Saúl. Esta noche, donde nos conocimos, tenemos que hablar. Lo que Saúl no sabía era que esta vez Nerea no vendría sola. Y lo que Nerea no sabía era que Saúl tampoco estaba solo en esto. El tablero estaba preparado y las piezas comenzaban a moverse en un juego donde el amor y la traición bailaban peligrosamente cerca. El rooftop del Hotel Ópera parecía diferente esta noche. Las mismas luces, la misma música suave, pero el aire estaba cargado de tensión. Nerea ajustó el micrófono oculto en su blusa de seda negra, un préstamo de Julia. Manuel escuchaba desde un coche estacionado en la calle. «No tienes que hacer esto», había insistido Julia horas antes, mientras la ayudaba a prepararse. «Podemos encontrar otra manera». Pero Nerea sabía que no había otra opción. Clara estaba en peligro, y las respuestas estaban en algún lugar entre los secretos de Saúl Herreros y el misterioso Proyecto Argos. El reloj marcó las 11 cuando Saúl apareció. Esta vez no había sonrisa seductora, solo una intensidad que hacía que el aire entre ellos chisporroteara con tensión contenida. Se sentó frente a ella en una mesa apartada y por un momento ninguno habló. «Pensé que habías desaparecido», dijo finalmente él, su voz más suave de lo que ella esperaba. «Lo hice». Nerea mantuvo su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «¿No es eso lo que querías? ¿Una noche sin consecuencias?
Ambos sabemos que esa noche fue diferente. Saúl se inclinó hacia adelante, sus ojos grises verdosos buscando algo en su rostro. Igual que ambos sabemos que no estás aquí por mí. El estómago de Nerea dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? ¿Tu hermana, Clara? Saúl sacó un teléfono y lo deslizó sobre la mesa. En la pantalla había una foto de Clara entrando a las oficinas de Herreros Tech. Ella vino a verme hace una semana. Tenía preguntas sobre el proyecto Argos. ¿Dónde está? La pregunta salió como un gruñido. No lo sé. La respuesta de Saúl sonaba sincera, pero Nerea había aprendido a no confiar en las apariencias. Pero sé que está en peligro, y tú también lo estás. En el auricular oculto, Manuel susurró, pregúntale por el proyecto. El proyecto Argos, dijo Nerea, observando cuidadosamente la reacción de Saúl. ¿Qué es realmente? Saúl miró a su alrededor antes de responder, bajando la voz. Se suponía que sería una revolución en seguridad predictiva, un sistema de IA capaz de identificar amenazas antes de que ocurran, pero Héctor se detuvo, pasándose una mano por el rostro. Él lo convirtió en algo más, algo que nunca debió existir. ¿Un sistema de vigilancia masiva? Peor. Saúl sacó una unidad USB de su chaqueta. Es un sistema de manipulación social. No solo predice el comportamiento, lo influencia, lo controla. Y tu caso de hace 3 años fue una prueba. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Te eligieron como objetivo de prueba. Crearon situaciones, manipularon evidencia, te pusieron en una posición donde no tendrías más opción que hacer lo que hiciste por Clara. Sus ojos se suavizaron. Cuando lo descubrí, intenté encontrarte, advertirte. La noche en el bar, Nerea sintió que le faltaba el aire. ¿También fue parte del experimento? No. La respuesta fue inmediata e intensa. Esa noche fue real, tan real que me asustó. En el auricular, Manuel urgía, necesitamos esa USB, pero algo en la mirada de Saúl la detuvo. Había vulnerabilidad allí y miedo, no por él mismo, sino por ella. Héctor tiene a Clara, continuó Saúl. La está usando como garantía. Quiere los códigos de acceso principales del sistema, y sabe que no se los daré voluntariamente. ¿Por qué me dices todo esto? Nerea sentía las lágrimas amenazando con caer, porque esa noche vi algo en ti, algo que creí haber perdido hace mucho. Saúl extendió su mano sobre la mesa, casi tocando la de ella. Esperanza. El micrófono en su blusa parecía pesar 1 tonelada. Las voces en su cabeza se mezclaban, Julia advirtiendo sobre los riesgos, Manuel urgiendo acción, Clara necesitando ayuda, y sobre todo, su propio corazón, latiendo con una verdad que no quería admitir. ¿Qué propones?, preguntó finalmente. Algo peligroso. Saúl sonrió, pero esta vez con determinación. Vamos a destruir el proyecto Argos. Juntos. En la distancia, las campanas de la catedral comenzaron a sonar, marcando la medianoche, y con cada campanada, Nerea sentía que su mundo se transformaba un poco más. El amor y la venganza, la verdad y la mentira, todo se mezclaba en una danza peligrosa bajo el cielo estrellado de Madrid. La lluvia caía sobre Madrid como un manto de susurros, mientras Julia observaba a Nerea prepararse en su apartamento. El plan era arriesgado, posiblemente suicida, pero era la única opción que tenían. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó Julia, ajustando el comunicador oculto en el collar de Nerea. Confiar en Saúl Herreros es como jugar a la ruleta rusa. Nerea se miró en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido negro de cóctel, elegido específicamente para la gala benéfica de Herreros Tech, le daba un aire de sofisticación que se sentía como un disfraz. No confío en él, respondió, tocando instintivamente su tatuaje. Confío en lo que vi en sus ojos cuando hablaba de Clara. El plan era simple en teoría. Nerea asistiría a la gala como acompañante de Saúl, proporcionándole acceso al edificio mientras Manuel y su equipo se infiltraban en los servidores principales. Mientras tanto, Saúl mantendría distraído a Héctor. Los sistemas de seguridad se desactivarán durante exactamente 3 minutos, había explicado Saúl en su última reunión clandestina. Es todo el tiempo que tendremos. El timbre sonó sobresaltando a ambas mujeres. Julia abrió la puerta, revelando a Saúl en un impecable smoking negro. Por un momento, se quedó sin palabras al ver a Nerea. «Estás», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Ahórratelo», dijo Nerea,
aunque un rubor traicionero coloreó sus mejillas. Tenemos trabajo que hacer. En el coche hacia la gala, el silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. La lluvia golpeaba las ventanas del vehículo, creando patrones que parecían reflejar el caos en sus corazones. «Si algo sale mal», comenzó Saúl. «No lo hará», cortó Nerea, pero su mano buscó la de él en la oscuridad del coche, encontrando un consuelo que ninguno de los dos esperaba. La sede de Herreros Tech brillaba como un faro en la noche lluviosa. Fotógrafos y periodistas se agolpaban en la entrada, hambrientos de imágenes del poderoso CEO y su misteriosa acompañante. «Sonríe», murmuró Saúl mientras la ayudaba a salir del coche. «Están observando». «Siempre lo están», respondió ella, pensando en el proyecto Argos y sus tentáculos invisibles. El salón de la gala era un espectáculo de lujo y poder. Ejecutivos, políticos y celebridades se mezclaban bajo enormes candelabros de cristal. Héctor Romero los interceptó casi inmediatamente. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Saúl», saludó, antes de fijar su mirada en Nerea. «Sai debe ser la señorita Valcárcel. He oído mucho sobre usted». «Lo dudo», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Oh, sé más de lo que cree». Héctor se acercó, bajando la voz. «Por ejemplo, sé que su hermana es una excelente investigadora, muy dedicada a su trabajo». Nerea sintió que su sangre se helaba, pero años de servir tragos a clientes difíciles le habían enseñado a mantener la compostura. «¿Dónde está?», preguntó, su voz apenas un susurro. «A salvo, por ahora». Héctor miró su reloj. «Aunque eso podría cambiar en los próximos, digamos, 3 minutos». Los ojos de Nerea se encontraron con los de Saúl. El pánico amenazaba con ahogarla, pero en su mirada encontró algo más: determinación. «Baila conmigo», dijo Saúl repentinamente, tomando su mano. En la pista de baile, mientras la orquesta tocaba un vals, Saúl la acercó más de lo necesario. «Manuel está dentro», susurró en su oído. «Pero Héctor lo sabe. Tenemos que cambiar el plan, Raflo». «No hay tiempo», respondió ella, su corazón latiendo salvajemente. «Siempre hay tiempo». Sus ojos se encontraron. «Confía en mí». Una vez más. En ese momento, las luces parpadearon. Una vez, 2 veces. La señal. «Ahora», murmuró Saúl. Y mientras la orquesta continuaba tocando, mientras los invitados seguían bailando ajenos al drama que se desarrollaba, Nerea tomó la decisión más difícil de su vida. Porque a veces, el amor significa confiar cuando todo tu instinto grita que corras. Y a veces, la redención viene en forma de un baile bajo luces parpadeantes, con la verdad y la mentira girando en un vals mortal. El caos se desató en cuestión de segundos. Las luces de emergencia bañaron el salón en un resplandor rojizo, mientras las alarmas comenzaban a aullar. Los invitados, desorientados, se movían como sombras confusas bajo la luz intermitente. «Sígueme», susurró Saúl, guiando a Nerea hacia un pasillo lateral mientras Héctor gritaba órdenes a su equipo de seguridad. Los tacones de Nerea resonaban contra el suelo de mármol mientras corrían. A través del comunicador oculto, la voz entrecortada de Manuel llegaba entre interferencias. «Tenemos los archivos, pero Clara no está en el edificio». «¿Dónde?», exigió Nerea, su voz temblando de frustración. «Antigua fábrica, afueras, Alcorcón». La comunicación se cortó definitivamente. Saúl la empujó dentro de su oficina privada, cerrando la puerta tras ellos. Sus dedos volaron sobre el teclado de su ordenador mientras las sirenas continuaban sonando. «Héctor tiene propiedades en Alcorcón», dijo, sus ojos escaneando rápidamente la pantalla. Una antigua fábrica de procesamiento de datos. Debía haberlo imaginado. «¿Por qué?». Nerea se acercó, observando los planos que aparecían en la pantalla. «Porque allí fue donde comenzó todo, donde desarrollamos los primeros prototipos del proyecto Argos». Sus ojos se encontraron con los de ella, donde decidí que había ido demasiado lejos. El sonido de pasos acercándose los interrumpió. Saúl rápidamente transfirió los datos a su teléfono y se dirigió hacia un panel en la pared. «Por aquí», dijo, revelando un pasaje oculto. «Los edificios antiguos de Madrid están llenos de secretos». Mientras se deslizaban por el estrecho pasillo, Nerea no pudo evitar preguntar: «¿Por qué me ayudas realmente? Todo esto podría destruir tu empresa». Saúl se detuvo, girándose para mirarla en la penumbra.
La luz de emergencia filtrándose por las rendijas creaba sombras danzantes en su rostro. Porque hace 3 años, cuando Héctor propuso usar el sistema para manipular vidas inocentes, me quedé callado. Tu historia, lo que te hicieron a ti y a Clara, esa fue la gota que colmó el vaso. Su voz se quebró ligeramente, y porque aquella noche en el bar, por primera vez en años, sentí algo real. Antes de que Nerea pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido con una foto adjunta. Clara, amordazada en lo que parecía un almacén industrial. El texto debajo era simple. Tienen 1 hora. Es una trampa, dijo Saúl, mirando la imagen sobre su hombro. Lo sé. Nerea guardó el teléfono. Pero es mi hermana. Entonces, iremos juntos. La lluvia había arreciado cuando emergieron en un callejón trasero. Julia los esperaba en un coche, el motor en marcha. Manuel y su equipo nos encontrarán allí, informó mientras conducía a través de las calles mojadas de Madrid. Tienen los archivos que prueban todo. La manipulación, los experimentos, las víctimas. Nerea observaba las luces de la ciudad pasar como borrones a través de la ventana empañada. Su mente viajó a aquella primera noche, cuando todo parecía más simple. Un encuentro casual, una propuesta atrevida, una conexión inesperada. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo, rompiendo el silencio. Más que un sistema diseñado para predecir y controlar el comportamiento humano, no pudo prever esto. No pudo predecir que 2 personas manipuladas para encontrarse terminarían luchando juntas contra sus creadores. Saúl tomó su mano en la oscuridad, tal vez porque algunas cosas no pueden ser predichas ni controladas, como el amor. Julia los miró por el retrovisor, una pequeña sonrisa en sus labios a pesar de la tensión del momento. La antigua fábrica se alzaba ante ellos como un monstruo de metal y hormigón bajo la lluvia torrencial. Las luces en su interior parpadeaban débilmente, como el pulso moribundo de una bestia herida. 1 hora, murmuró Nerea, mirando su reloj. 1 hora para cambiarlo todo, respondió Saúl. Mientras se preparaban para enfrentar lo que les esperaba dentro, ambos sabían que, sin importar el resultado, nada volvería a ser igual. Porque algunas noches cambian destinos, y algunos amores tienen el poder de derribar imperios. La antigua fábrica era un laberinto de sombras y recuerdos oxidados. El agua se filtraba por el techo agrietado, creando charcos que reflejaban las luces mortecinas. Nerea, Saúl y Julia avanzaban en silencio, guiados por el plano en el teléfono de Saúl. Manuel y su equipo cubrirán las salidas, susurró Julia, comprobando su propio teléfono. Tenemos 15 minutos antes de que lleguen las autoridades. Un ruido metálico resonó en la distancia, haciendo que los 3 se detuvieran. Nerea sintió que su corazón se aceleraba cuando una voz familiar atravesó el silencio. ¡Nerea! El grito de Clara hizo eco en las paredes de metal. Por aquí, indicó Saúl, señalando hacia un pasillo lateral. Mientras avanzaban, las pantallas abandonadas en las paredes comenzaron a parpadear, cobrando vida una tras otra. La voz de Héctor surgió a través de los antiguos altavoces. «Bienvenidos a donde todo comenzó». Su voz sonaba distorsionada, casi diabólica. ¿No es poético? El lugar donde creamos el algoritmo que los unió será el mismo donde todo terminará. Julia se separó del grupo, moviéndose hacia un panel de control. «Puedo intentar rastrear la señal», susurró. Nerea y Saúl continuaron avanzando. Las pantallas mostraban ahora imágenes del pasado. Clara investigando la empresa, Nerea en el bar aquella primera noche, Saúl observándola desde lejos días antes de su encuentro. Nada fue casualidad, continuó Héctor. Cada movimiento, cada encuentro, cada sentimiento, todo fue calculado por Argos. Miente, dijo Saúl, su voz tensa. El sistema puede predecir comportamientos, pero no puede crear sentimientos. Llegaron a una sala circular llena de servidores. En el centro, Clara estaba atada a una silla, con una pantalla gigante detrás de ella mostrando líneas de código en constante movimiento. ¡Clara! Nerea corrió hacia su hermana, pero se detuvo cuando un láser rojo apareció sobre el pecho de Clara. Tan predecible. Héctor emergió de las sombras sosteniendo un control remoto. El amor fraternal es una variable tan fácil de manipular. ¿Por qué?, preguntó Nerea, su voz temblando de rabia. ¿Por qué nosotras? Porque necesitábamos probar que el sistema podía no solo predecir, sino crear conexiones. Héctor sonrió. Tú
la bartender con un pasado turbio, Saúl, el CEO atormentado por la culpa. Fueron los sujetos perfectos. Te equivocas, interrumpió Saúl, dando un paso adelante. El sistema no creó nada, solo identificó algo que ya existía. Las pantallas parpadearon nuevamente, mostrando ahora el momento en que Nerea y Saúl se conocieron. La risa genuina de ella, la sorpresa en los ojos de él. ¿Ves eso?, continuó Saúl. Ese momento no fue calculado, fue real. Todo es calculable, insistió Héctor. Todo es predecible, incluso esto. Presionó un botón y las luces se apagaron por completo. Cuando volvieron a encenderse segundos después, había hombres armados rodeándolos. El sistema predijo que vendrían esta noche, sonrió Héctor. Predijo que intentarían ser héroes. Y predijo que fracasarían. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Julia apareció en una pasarela superior sosteniendo un dispositivo. «¿Predijo esto?», gritó, y presionó un botón. Todas las pantallas se volvieron negras. Los servidores comenzaron a emitir un zumbido agudo. El sistema Argos estaba siendo borrado. «¡No!», rugió Héctor, corriendo hacia los controles. En la confusión, Nerea se lanzó hacia Clara, mientras Saúl se enfrentaba a Héctor. Los hombres armados, sin recibir órdenes claras, dudaron. «El amor no es un algoritmo», dijo Nerea, desatando a su hermana. «No puede ser calculado ni controlado». El sonido de sirenas comenzó a acercarse. Manuel y su equipo habían llegado con la policía. Héctor, acorralado, miró con horror cómo su creación se desmoronaba frente a sus ojos. «Es imposible», murmuró. «El sistema era perfecto». «No», respondió Saúl, tomando la mano de Nerea mientras los agentes entraban en la sala. «Era humanamente imperfecto, como todos nosotros». Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre Madrid, los servidores del proyecto Argos se apagaban uno a uno, llevándose consigo años de manipulación y control, pero lo que no pudieron llevarse fueron los sentimientos reales que habían florecido en medio de todo el caos. Porque al final, ni el algoritmo más sofisticado puede predecir cómo el corazón elige amar. El amanecer encontró a Nerea sentada en la sala de interrogatorios de la Policía Nacional, con una taza de café frío entre sus manos temblorosas. Las últimas 12 horas se habían convertido en un torbellino de declaraciones, documentos y preguntas interminables. Clara dormía en una silla cercana, envuelta en una manta que Julia había traído. Su rostro, aunque cansado, mostraba una paz que Nerea no había visto en años. Las marcas en sus muñecas, donde las cuerdas la habían sujetado, eran un recordatorio cruel de lo cerca que habían estado de perderlo todo. «Tu declaración ha sido fundamental», dijo el inspector Ramírez, entrando en la sala con una carpeta gruesa. «Los correos electrónicos y documentos que tu hermana recopiló, junto con la confesión de Héctor, son suficientes para llevar esto hasta el final». Nerea asintió, pero su mente estaba en otra parte. No había visto a Saúl desde que la policía los había separado para los interrogatorios. Las últimas palabras que habían intercambiado fueron interrumpidas por los agentes que los escoltaron a diferentes vehículos. «¿Qué pasará con Herreros Tech?», preguntó, más por necesidad de saber de él que por verdadero interés en la empresa. «La junta directiva está en sesión de emergencia», respondió Ramírez, «pero eso ya no es tu preocupación». Julia entró en ese momento, su rostro mostrando el agotamiento de la noche, pero con una sonrisa triunfante. «Los medios están enloquecidos», anunció, mostrando su teléfono. «La historia está en todas partes. CEO de Tecnológica Española desmantela conspiración de vigilancia masiva». Nerea tomó el teléfono, sus ojos recorriendo rápidamente el artículo hasta encontrar lo que buscaba, una foto de Saúl siendo escoltado fuera de la fábrica, su rostro mostrando una determinación férrea que ella había llegado a conocer también. «Necesito verlo», susurró. «Lo sé», respondió Julia, sentándose a su lado. «Pero ahora mismo necesitas descansar». Como si el universo hubiera escuchado su deseo, la puerta se abrió nuevamente. Saúl entró, su traje de gala ahora arrugado y manchado, pero sus ojos brillando con la misma intensidad que había cautivado a Nerea aquella primera noche. «¿Podemos?», comenzó él, mirando al inspector. Ramírez asintió, levantándose. «A 5 minutos». Julia despertó suavemente a Clara, y ambas siguieron al inspector fuera de la sala,
dejando a Nerea y Saúl solos por primera vez desde el caos en la fábrica. «La Junta quiere mi renuncia», dijo él, sentándose frente a ella. «Lo siento», respondió Nerea automáticamente. «No lo hagas». Saúl extendió su mano sobre la mesa, tocando suavemente sus dedos. «Hace años que debería haber hecho esto. Desde que descubrí lo que Héctor estaba haciendo con mi tecnología. ¿Qué harás ahora? Empezar de nuevo. Crear algo diferente». Sus ojos se encontraron con los de ella. Algo que ayude a las personas en lugar de controlarlas. Nerea sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaban a caer. Todo este tiempo, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que sentimos es real? Que no fue solo otro cálculo del sistema. Saúl se levantó, rodeando la mesa para arrodillarse junto a ella. Con suavidad, tomó su muñeca, donde la palabra resistir estaba tatuada. «¿Por qué esto?», dijo, tocando el tatuaje. «No estaba en ningún algoritmo. Tu fuerza, tu capacidad de amar a pesar del miedo, tu risa aquella noche. Esas son las variables que ningún sistema puede calcular». «Tengo miedo», admitió ella, permitiéndose ser vulnerable por primera vez en años. «Yo también», sonrió él, «y eso es lo hermoso. El miedo significa que es real». A través de la ventana, Madrid comenzaba a despertar. Los primeros rayos de sol pintaban el cielo de promesas, mientras el eco de la noche más larga de sus vidas comenzaba a desvanecerse. «¿Una noche más?», preguntó él, recordando su primer encuentro. Pero esta vez, con nombres, con futuro, con todo. Nerea miró sus manos entrelazadas, pensando en cómo el destino tiene formas extrañas de tejer sus hilos. Cómo a veces el amor más verdadero nace de las mentiras más elaboradas. «Una vida», respondió ella, y esta vez, cuando sonrió, no había cálculos ni miedos, solo verdad. 3 meses después, el rooftop del Hotel Ópera había cambiado. Las antiguas luces tenues habían sido reemplazadas por guirnaldas de pequeñas bombillas que creaban un ambiente más cálido, más humano. Nerea ya no trabajaba detrás de la barra. Ahora era la propietaria. «Aún no puedo creer que compraras este lugar», dijo Julia, observando cómo su amiga acomodaba las nuevas mesas de madera artesanal. «¿Estás segura de que no es demasiado?». Nerea sonrió, recordando la conversación con Saúl cuando le propuso la idea. La indemnización que había recibido de Herreros Tech como parte del acuerdo de confidencialidad había sido más que suficiente para comprar el bar y renovarlo completamente. «Es mi forma de reescribir la historia», respondió, pasando su mano por la barra recién pulida. «Donde algo falso comenzó, algo verdadero continuará». Clara apareció por la puerta de servicio, cargando una caja de botellas. Los últimos meses de terapia habían obrado maravillas en ella. Su sonrisa ahora llegaba a sus ojos. «Los periodistas siguen llamando», anunció dejando la caja sobre la barra. «Quieren la historia completa del escándalo Argos, y seguirán sin obtenerla», respondió Nerea, comenzando a organizar las botellas. El silencio había sido parte del acuerdo, aunque la verdadera historia, la que importaba, no necesitaba ser contada en los periódicos. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid cuando los primeros clientes de la noche de inauguración empezaron a llegar. El nuevo nombre del lugar brillaba en letras doradas sobre la entrada. «Resistir». «¿Nervus?», preguntó Julia, notando cómo Nerea se tocaba instintivamente el tatuaje en su muñeca. «No por el bar», respondió ella, sus ojos fijos en la puerta. No había visto a Saúl en 2 semanas. Después del escándalo, él había viajado a Silicon Valley para presentar su nuevo proyecto, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para proteger la privacidad en lugar de vulnerarla. Esta noche sería su primera reunión desde su regreso. El local se fue llenando gradualmente. Manuel apareció con su equipo, ocupando una mesa discreta en la esquina. Algunos ex clientes habituales regresaron, curiosos por los cambios. Incluso el inspector Ramírez se presentó, vestido de civil pero con los ojos siempre alertas. A las 9 en punto, Saúl entró. Vestía más casual que antes, con un suéter negro y pantalones de vestir, pero su presencia seguía comandando la atención. Sus ojos encontraron inmediatamente los de Nerea. «Esto es», comenzó él, mirando alrededor con admiración. «Real», completó ella, extendiendo una copa de vino tinto hacia él. «Como nosotros».
Se sentaron en la misma mesa donde todo había comenzado. La ciudad brillaba bajo ellos, pero esta vez no había secretos entre ellos, no había algoritmos calculando sus movimientos. El nuevo proyecto está funcionando mejor de lo esperado, dijo Saúl, sus ojos brillando con entusiasmo genuino. Estamos creando algo que realmente puede ayudar a las personas. ¿Sin manipulaciones esta vez?, bromeó ella, pero había calidez en su voz. Sin manipulaciones, confirmó él, tomando su mano sobre la mesa, aunque debo admitir que hay una variable que aún no puedo controlar. ¿Cuál? Lo que siento cada vez que te veo. Julia, que pasaba cerca con una bandeja de copas, rodó los ojos teatralmente. Por favor, consigan una habitación. Todos rieron, y el sonido de esa risa conjunta, genuina y libre, pareció elevar el espíritu del lugar. Clara se unió a ellos, trayendo una botella de champán. Por los nuevos comienzos, brindó. Por la verdad, añadió Julia. Por nosotros, susurró Saúl, sus ojos fijos en Nerea. Mientras la noche avanzaba y la música suave flotaba en el aire, Nerea observó a su familia reunida. Julia, su ancla, Clara, su razón para luchar, y Saúl, el hombre que había aprendido que el amor no puede ser programado. En su muñeca, la palabra resistir ya no era un recordatorio de luchas pasadas, sino una promesa de futuro, porque a veces resistir significa mantenerse firme no contra el amor, sino a su favor. Un año después, Madrid se desperezaba bajo un sol primaveral. Nerea observaba la ciudad desde su terraza en Lavapiés, una taza de café humeante entre sus manos. El aroma de flor de naranjo de Álvarez Gómez se mezclaba con el aire fresco de la mañana mientras releía el titular del periódico que Julia le había enviado. Héctor Romero, condenado a 15 años por conspiración y violación de privacidad en el caso Argos. El sonido de pasos familiares la hizo sonreír antes de girarse. Saúl apareció en la terraza, con el pelo ligeramente despeinado y una expresión de paz que había tardado meses en conseguir. ¿Pensando en el pasado?, preguntó abrazándola por detrás. «Pensando en los algoritmos del destino», respondió ella, recostándose contra su pecho. El bar Resistir se había convertido en uno de los lugares más populares de Madrid, no solo por sus cócteles artesanales, sino por la autenticidad que emanaba. Las paredes, antes desnudas, ahora contaban historias a través de fotografías. Julia bailando sobre la barra en la noche de inauguración, Clara dando su primera entrevista como directora de ética en la nueva empresa de Saúl, Manuel celebrando su ascenso a jefe de investigaciones. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Saúl, girándola suavemente para mirarla a los ojos. «¿Cómo podría olvidarlo?». Nerea sonrió. «Hace exactamente 1 año y 3 meses que pediste una noche, sin nombres, sin futuro, y conseguí una vida entera». El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Julia entró como un torbellino de energía, seguida por Clara. «Dejen el romanticismo para después», exclamó Julia, agitando un sobre en el aire. «Tenemos una boda que planear». Clara rodó los ojos, pero su sonrisa era radiante. «Podrían haber elegido un lugar menos obvio para la propuesta que el bar». «El bar es perfecto», defendió Nerea, tocando el anillo de compromiso que Saúl le había dado la noche anterior, justo en la misma mesa donde todo había comenzado. Mientras las chicas se sumergían en planes de boda, Saúl se apartó hacia el rincón de la terraza donde tenía su pequeño espacio de trabajo. La pantalla de su ordenador mostraba el último proyecto de su nueva empresa, un sistema de protección de datos personales que estaba revolucionando el concepto de privacidad digital. «¿Trabajando incluso hoy?», preguntó Nerea, acercándose después de que Julia y Clara se marcharan. «Solo comprobando algo», respondió él, mostrándole la pantalla. «¿Ves este código? Es parte del antiguo Argos. Lo conservé como recordatorio». En la pantalla, líneas de números y variables intentaban predecir patrones de comportamiento humano. Nerea reconoció algunas variables: primer encuentro, conexión inicial, probabilidad romance. Según estos cálculos, teníamos un 97% de probabilidad de fracaso, continuó Saúl. El sistema predijo que nuestras diferencias, nuestros pasados, todo conspiraba contra nosotros. ¿Y aún así te arriesgaste? Me arriesgué porque vi algo que ningún algoritmo podía medir. Sus ojos se encontraron con los de ella. Vi tu alma en tu risa,
tu fuerza en ese tatuaje, tu corazón en cada gesto. Nerea se inclinó y cerró la pantalla del ordenador. Entonces, ¿qué probabilidad nos da el sistema ahora? Ya no importa, respondió él, levantándose para abrazarla, porque algunos cálculos están más allá de la matemática, como el amor. El sol de Madrid brillaba sobre ellos mientras se besaban, testigo silencioso de una historia que había comenzado con un algoritmo, pero que había florecido gracias al más impredecible de los factores, el corazón humano. En la distancia, las campanas de la catedral repicaban, marcando el inicio de un nuevo día. Pero para Nerea y Saúl, cada día era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de demostrar que el amor verdadero no puede ser calculado, solo vivido. Y en su muñeca, la palabra resistir ya no era un recordatorio de luchas pasadas, sino una promesa de futuro, porque a veces el mayor acto de resistencia es permitirse amar sin reservas, sin cálculos, sin miedo. Después de todo, el amor es el único algoritmo que se escribe con el corazón. Fin 5 años después, el rooftop del Resistir brillaba bajo las estrellas madrileñas. Las mesas estaban dispuestas en círculo alrededor de una pequeña pista de baile, donde parejas se movían al ritmo de una suave melodía española. En una esquina especial, una placa dorada recordaba: donde un algoritmo falló, el amor triunfó. Nerea, con un vestido de seda color burgundy, observaba la escena desde su lugar favorito en la barra. Su mano descansaba distraídamente sobre su vientre, donde una nueva vida comenzaba a crecer. El anillo de bodas brillaba junto al tatuaje Resistir, símbolos de su pasado y su presente unidos en su piel. Julia, ahora directora de comunicaciones de la Fundación Herreros para la Ética Digital, se acercó con 2 copas, una de champán y otra de zumo de granada. Por los 5 años del bar, brindó, entregándole el zumo a Nerea, y por los secretos que ya no necesitamos guardar. En una mesa cercana, Clara discutía animadamente con un grupo de programadores éticos. Su trabajo en la fundación había revolucionado la forma en que las empresas tecnológicas abordaban la privacidad de los datos. El fantasma del proyecto Argos se había transformado en una fuerza para el bien. Saúl apareció entre la multitud con una pequeña niña de 3 años en brazos. Luna, con sus ojos grises verdosos como los de su padre y la sonrisa traviesa de su madre, era la prueba viviente de que los mejores códigos de la vida se escriben con el corazón. «Mami», llamó Luna, estirando sus brazos hacia Nerea. «Cuéntame otra vez la historia del bar». Nerea tomó a su hija, sentándola en la barra mientras Saúl las rodeaba a ambas con sus brazos. «¿Qué parte quieres escuchar, mi amor?» «La parte donde el algoritmo se equivocó», respondió la pequeña, que había escuchado la historia tantas veces que ya la consideraba su cuento de hadas personal. «Bueno», comenzó Nerea mirando a los ojos a Saúl. «Había una vez una noche en Madrid donde 2 personas descubrieron que el amor verdadero no puede ser calculado. Mientras la historia se desenvolvía una vez más bajo el cielo estrellado de Madrid, los invitados continuaban celebrando. Manuel, que seguía dirigiendo su unidad de investigación, levantó su copa hacia la familia. En su oficina, guardaba enmarcado el titular que había cambiado todo: el caso Argos, cuando la tecnología se encontró con el corazón. El reloj marcó la medianoche, y como cada año en su aniversario, Saúl sacó a Nerea a bailar. La misma canción que sonaba la noche que se conocieron llenó el aire. «¿Sabes qué es lo más irónico?», susurró Saúl mientras giraban suavemente. «Que Argos predijo todo menos esto, que su propio fracaso crearía algo perfecto». Nerea apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo los movimientos de su segundo hijo en su vientre. «Algunos errores son bendiciones disfrazadas». Luna corrió hacia ellos, uniéndose al baile con la gracia desordenada de la infancia. Julia capturó el momento con su cámara, añadiendo otra memoria a las paredes del bar que había sido testigo de tanto amor. Y así, bajo el mismo cielo que había presenciado su primer encuentro, la familia que el algoritmo nunca pudo predecir continuaba escribiendo su propia historia, porque al final, los mejores cálculos del universo son aquellos que se miden en latidos del corazón, en risas compartidas y en promesas cumplidas. En el bar Resistir, donde cada noche nuevas historias comenzaban a escribirse, el antiguo código del proyecto Argos había sido reemplazado por una verdad más simple pero más profunda, que el amor, en su hermosa imperfección,
Es el único algoritmo que nunca necesita ser corregido. Y en la muñeca de Nerea, la palabra resistir brillaba con un nuevo significado. Ya no era una orden para mantenerse fuerte contra el mundo, sino un recordatorio de que algunas veces la mayor victoria es rendirse al amor que el destino, no los datos, pone en nuestro camino. Fin. ¿Y tú alguna vez has sentido que estabas predestinado a encontrar a alguien? Que incluso cuando todo parecía matemáticamente improbable, tu corazón sabía que ese encuentro estaba escrito en las estrellas. Como Nerea y Saúl nos mostraron, a veces los algoritmos más complejos fallan en predecir el poder del verdadero amor. ¿Cuál fue el momento de tu vida en que tu corazón demostró ser más sabio que la lógica? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.